con armaduras de 7 nodos. Esta es la armadura y me dice, se los puse en forma breve, determine las fuerzas internas de tensión, si están en tensión o compresión. Entonces me están diciendo que tengo esta armadura con 7 nodos. 7 nodos, que voy a ponerlas de todos colores porque está bicolor. Entonces, vamos a empezar. Todas se van a empezar las letras. Por lo general se les dan las letras. Hay que enumerarlas. En este caso con letras dice A, B, C, D, E, F, G y H. Ya están ahorita numeradas. Se les dan los dos soportes. Y me dicen que en este soporte va a entrar una fuerza de reacción, RA, vertical. Se le pone Y. Y esta va a quedar en RAX. Aquí hay fuerzas laterales, entonces hay que colocar. En esta solamente va a tener este soporte muy deslizable, entonces quedaría G, Y. Después de completar, porque esas partes no se las dan, esas las tiene nada más, se le da la estructura interna. Y a mí me dicen, vas a determinar primero cuánto valen las fuerzas de reacción de los soportes. Ese es el primer paso. Yo no puedo empezar a resolver los nodos si no tengo esto. Por el método de nodos se tiene que hacer así. Entonces a mí me dicen, primer paso, calcular, me dicen las fuerzas de reacción. Entonces las fuerzas de reacción me están pidiendo RAY y me están pidiendo RGY. Están pidiendo esas dos fuerzas. ¿Qué hacemos? Por lo general siempre nos basamos en la primera y segunda condición de equilibrio. Vamos a empezar con la segunda condición de equilibrio. La sumatoria me dicen que debe dar 0. Me conviene poner aquí mi eje rotacional de este lado en el nodo A. Porque tengo aquí 1, 2, son 3 fuerzas desconocidas. Y aquí nada más tengo esta fuerza y esta fuerza, que nada más serían 2. Entonces, vamos a ponerla en el soporte A. Y quedaría, me dicen que la sumatoria de momentos en base A va a ser igual a 0. Y voy a empezar ahorita ya. Sumatoria de momentos en A. Vamos a empezar ya con el equilibrio de las torcas. Y quedaría. A mí me dice que, cuidado, recuerden el concepto de momento. Es el producto, en el caso del momento, de la fuerza por el brazo de la palanca, que es la distancia perpendicular, no se vayan a equivocar. La distancia perpendicular es esta. Observen, y esta viene siendo la altura. Entonces, con en este principio, vamos a empezar con la primera fuerza y recordando, giro, en el sentido del giro, aquí está el eje rotacional, es sentido horario negativo. Por lo general, casi todas las fuerzas estas son negativas. Otra negativa, esta no, va para arriba, esta va para arriba, entonces sentido horario negativa. Ahora sí me voy con el brazo de palanca. La altura, siempre que sea, acuérdense, horizontal, la fuerza, brazo palanca, vertical, ya quedó ese. Nos vamos con este. El giro es sentido horario, aquí está el eje rotacional, dice por distancia. Cada base de triángulo de la estructura dice que mide 12. Entonces aquí esta fuerza recae exactamente a la mitad. Y hay que sumar 12 más 6 hasta acá ese. Es todo esto, aquí va a caer así mi fuerza. Todo esto, entonces sería 12 más 6, 18. Es la distancia hasta A. Entonces pongo 18. Seguimos
con esta fuerza. Esta me dice que lo mismo el giro. Primero se mantiene aquí reflejado el giro del momento. Horario negativo. Después me dice la fuerza, que es 80 kilonewton. Y después la distancia, o sea, brazo de palanca, y lo mismo va a recaer. Aquí me dice que la fuerza cae exactamente aquí. Entonces va la fuerza, se va a medir desde aquí hasta acá. C12 más 12 más 6. Entonces serían 30. 12 más 12, 24 y 6, 30. Vamos aquí. Ahí tengo otra distancia. Observen, va para el lado, horizontal. Entonces, el giro, momento negativo. La distancia viene siendo 12. ¿Y qué voy a poner del brazo de palanca? El valor de R es perpendicular. La fuerza va así. La fuerza va así. La distancia va a ser perpendicular, entonces sería otra vez la altura. Otra vez, 7. Seguimos con más. Aquí tengo otra. Aquí hay otra fuerza. El giro, otra vez, momento. Me dicen que es negativo, la fuerza 10. Nos vamos con la distancia. Y la distancia va a ser desde aquí. Esta es la distancia perpendicular. Desde aquí hasta acá. Entonces sería la suma de 12 más 12 más 12. Entonces, estamos de acuerdo que son 36. Vamos aquí. Aquí hay otras fuerzas. Esta va hacia arriba y me dicen que esta va hacia abajo. Vamos a hacer primero la de que va de abajo. Giro, observen el giro, negativo. Y me dice que es 14. ¿Y qué distancia pongo aquí? La distancia es esta exactamente, la base de un triángulo, 12. Aquí pondríamos 12. ¿Qué sucede con esta fuerza de 9 kilonewton? Va para arriba. Vean el giro, antihorario. Entonces aquí cambio de signo. Dice que la fuerza vale 9. Vale 9. Y la distancia perpendicular se mide de aquí hasta acá. 12 más 12, 24. Nos falta esta fuerza. Antihorario. Entonces pondríamos positivo, porque es antihorario el momento, sería R, G, y ahí tiene que brazo de palanca. ¿Qué distancia voy a ocupar? Si entra la fuerza así, de aquí hasta 6. Luego me van a decir, ¿y qué pasa con R a X y R a Y? Pues aquí va a ser la distancia 0, no es necesario ponerla. Surge de aquí. ¿Qué altura tiene R a X? Pues no tiene altura, 0. ¿Qué distancia tiene R a Y? 0. No es necesario ponerlo. ¿Qué hacemos? Hay que quitar paréntesis aquí. Y me quedaría, si empezamos a multiplicar, 20 por 7. Vamos a traer calculadora. Y la calculadora dice, aquí está la calculadora, 115 por 18. Y me queda 2070. Esta va a quedar 2400, 84, 360, 188, no sé. 14 por 12, 168. Luego 9 por 24, 216 serán. 9 por 24. Sí, los 116. Acostumbramos a poner primero el número y luego la incógnita. Aquí dice, pues nada más sumamos todo esto hay que sumar. Y al sumar nos queda, veamos, quedaría, pues todos son, es una suma negativa, más uno positivo es una resta. Y empezamos entonces a sumar. Solo se resta 2016 y me queda, dice que la suma 5000 más 36 RGY igual a 0.
Eso es lo que me está diciendo. 84. 2400. Es que hay que checar que esté bien todo. A ver, veamos. 2000, 4000. 300, 400. Sí. A ver, veamos. Ya tenemos la suma y la resta y me quedarían. Voy a despejar la fuerza que está usando el soporte G. Aquí el soporte, le puse la G por el nodo. Pasa positivo y hay que dividir. Ese resultado me dice que lo divide entre 36. Vamos a dividir. Y ya lo borré. No tenía que borrarlo. En modo. Me dice que sale 139 kilonewton. Todo está en kilonewton. KN. Sí. Son. ¿Tú le vas a checar algo? Ok. Yo ya tengo la fuerza de reacción de este soporte. Nos vamos del otro lado. ¿Cómo voy a obtener la del otro soporte? Es muy sencillo. Continuamos con, hicimos la ecuación de equilibrio de momento, segunda condición de equilibrio. Ahora continuamos con, primero con Y. Así. La sumatoria de X, ¿por qué la voy a resolver? Si la necesitamos, ¿por qué? Porque tengo fuerzas aquí laterales y está RAX. Y en el nodo están dos fuerzas externas, RAX, hay que conocer el valor, y RAY, y dos internas desconocidas. Entonces empezamos con las fuerzas en X. En X, dice, ¿qué fuerzas hay? Primero voy a poner las positivas. A la derecha, dice, vean nada más el sentido de la flecha, positivo 20. Aquí lo vamos a poner, positivo 20, 12, positivo 12, va el sentido de la flecha va para allá. Ya no tengo otras más que RAX va de la vista a 0. Despejamos, esto se suma 32 y esta la mando del otro lado con signo contrario. Ya tengo RAX. Está negativo, paso positivo, la sumo y me dice que RAX viene siendo 32 kilonewton. Nos vamos con las fuerzas, sumatoria de fuerzas, otra ecuación en Y. Vamos a hacer lo mismo, pero tengo muchas en Y. Voy a empezar con esas dos, que son de los soportes, quedarían R a Y más R que Y. Había otra positiva, más la de 9, va para arriba, positiva, negativa, 14. Nos vamos, esta no, esta sí, va para abajo, negativa, 115, negativa, 80, y falta una negativa, 10. Antes de continuar, si les sugiero 5 flechas, es 1, 2, 3, 4, 5. No importa si es hacia arriba o hacia abajo, para checar si colocamos todas. Solamente esta es positiva, todas las que van hacia abajo son negativas. Yo ya tengo un dato, el RGY, pues hay que sustituirlo aquí. Y me dicen que RGY vale, esta no la conocemos, esta sí, 139.055. Y yo ya voy a hacer esa operación, todo lo que está del lado derecho, que son 90, 205, 200 bien negativo, no sé. A ver, voy a checar mejor. Vamos viendo. Sí, 210. Y veamos. Y me dice que continuamos aquí. Que la sumatoria de todas las fuerzas en Y eran 210 igual a 0. Hacemos esta resta y me queda RY
R a Y menos 210 con 139 y quedaría 70.45. Aquí el resultado me queda menos 70.945. Pues de ahí ya despejamos R allí. Vamos despejándolo y quedaría que R allí vale 70, lo pasamos kN kilonewton. Yo ya tengo las fuerzas de los soportes. Eso los voy a ir anotando yo porque tengo que estar borrando todo. Y voy a anotar R a X, R a Y y RGY porque lo voy a estar usando. Y quedaría 32, R a Y 70. Y luego este 139. Ya terminamos solo el cálculo de las fuerzas externas, las que necesitábamos. Ahora nos vamos a concentrar, al menos es importante los momentos, nada más chequen los signos, las distancias y ya no hay problema. Vamos borrando la sumatoria de fuerzas, esta parte. Esto ya no lo necesitamos ahorita. El procedimiento no. Y voy a borrar esta parte hasta aquí. Y vamos a empezar ahora sí con el método de nodos. Entonces, ahora sí continuamos con método de nodos, empezando nodo A o nodos. Hay que calcular las fuerzas internas de los extremos. Checamos. Si observan, el nodo A tiene estas dos fuerzas desconocidas. Y tengo dos conocidas. Aquí es imposible, 4 desconocidas, aquí 3. Y la G, también tengo dos fuerzas internas desconocidas. Entonces, ¿qué nodo voy a resolver? Pues aquellos que tengan solamente dos fuerzas desconocidas. Y siempre voy a tener por ahí algunas conocidas. Entonces, voy a empezar por el nodo A. Y empezamos con el nodo A. Y me dicen, al empezar con el nodo A, hay que hacer diagrama de cuerpo libre. Pues empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama, pues hay que hacer el plano cartesiano. Eje X. Me dicen que en el puro origen hay que poner mi nodo, el nodo A. Y ahora sí, aquí está mi nodo A. Todas las fuerzas externas e internas que actúan en el nodo A. Actúa el RY, así. El RX va para acá. También actúa ahorita en el nodo A. Aquí hay otra fuerza, la vamos a suponer de tensión siempre. Fuerza AB. De aquí a la derecha, otra fuerza. Y dice que es AC. Este es una fuerza tipo vector. Entonces, recuerden que las fuerzas son vectores. Pues tiene un ángulo. Necesito calcular el ángulo. ¿Cómo? El ángulo, entonces, mi ángulo va a quedar como tangente a la menos 1. Dice, aquí está el ángulo. Cateto opuesto, aquí está mi triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. El cateto opuesto, ¿cuánto vale? De la altura, 7. Así lo ponemos, 7. Entre cateto adyacente. Este es el opuesto. Y la adyacente no me van a tomar todo, porque ese triángulo rectángulo, solo esta parte, 6. Y me dicen que hay que sacar el ángulo. Y cuando ya saquemos el ángulo, sugerencia, hay que sacar los senos. Vamos a usar calculadora para eso. Y me quedan, dice, segunda función tangente de 7 entre 6. Y me queda 49
49.398 general con milésima. Ahí está. Y esto le voy a sacar seno. Para no estar poniendo todo este ángulo, lo voy a poner a más teta ahí. Dice que calcule seno. Y me queda 759 milésimas, así. Y luego que calcule coseno. Dice 0.65. Listo. Bueno, yo metí todo el dato, vamos a checar si varía. 8. Sí, no varía. Vamos a ver el otro coseno. 49. Sale lo mismo. Punto 650 sale lo mismo. Estos datos sí les sugiero que los tengan a la mano. Estructura simétrica. Y donde analicemos el ángulo, por ejemplo aquí, ángulo C, de este nodo C. Cateto opuesto sigue siendo altura 7, adyacente 6. Lo mismo aquí, lo mismo acá, no importa. Y como siempre vamos a calcular con respecto al eje X. Entonces, para los componentes, yo voy a nada más anotar datos que necesito. 59 porque luego voy a borrar todo y me quedo sin datos. Y que el ángulo trabajado era de 49. Ahí está. Ahora sí, continuamos. Y así, no podemos empezar así, que la sumatoria de Y, que de X, no. Primero, mi diagrama de cuerpo libre, si tengo una fuerza con ángulo, va a generar el componente, aquí está presente, en Y. Y tengan cuidado con el sentido de la flecha, es importante eso, fuerza B en X. Siempre la flecha va para arriba, entonces todo se dirige hacia la flecha. Componente en Y, componente en X. Ahora sí, dices, empezamos con la sumatoria, usando la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Pues empezamos ya. ¿Cómo? Analizamos qué fuerzas están verticales. Aquí hay una. Aquí hay otra. Nada más tengo esas dos. Así las pongo. R a Y más en el vector. Dice fuerza AB, pero en vez de Y, acuérdense que si tengo Y y el ángulo está medido con respecto a X, se usa seno. Entonces pongo seno del ángulo 49.398. Ya no tengo más fuerzas, solo esta y esta. Ahorita que analicemos la X, pues son estas fuerzas. Se sustituyen los datos que sí tenemos. Lo necesito, entonces dice que 70.945. Incógnita, no la conocemos. Y la función seno, si la conocemos, dice que 759. Está sumando, lo paso restando. Me queda 0. Pasa negativo. Y yo quiero la fuerza AB. Está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. El 0.759. Me dicen que me va a quedar negativa. Va a ser de compresión. Pero vamos a ver cuánto es. Y nada más dividimos entonces el menos 70 entre .759. Y me quedan 93.471 kilonewton. Negativo, compresión. Eso es importante. Negativo quiere decir que esta fuerza comprime el nodo. Tanto para el sentido de A como el nodo B. O sea, son los dos. Yo ya tengo una fuerza. Y eso, pues voy a anotarla acá. Porque luego borro todo yo. Yo soy la que borro. No me borran. Quedaría menos 93.471 son kN. Voy a poner aquí que es de compresión. Son datos nada más que voy a usar. Cada ecuación de sumatoria de los equilibrios de traslación nos va a responder una incógnita. Ya conocimos esto. Ahora, como este está en posición de X, por eso hacemos ahora sumatorias en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles tenemos? De aquí, de mi nodo A nada más.
Aquí hay una, va a la derecha y RAX para la izquierda. Entonces, pondríamos, a mí me dicen que está la fuerza C, no importa aquí el orden en que la pongan, positiva. Ahí está, a la derecha. Esta tiene componente, este es componente en X, entonces voy a usar coseno de 49.398 grados. Esta va del lado izquierdo, menos RAX, y esa no tiene ángulo, igual a 0. Dice a la derecha 1, 2, 3. Ya no tengo, conozco la fuerza AB. Entonces la ponemos aquí. Dice la fuerza AC es desconocida. Sustituyo datos. Fuerza B. Aquí me dice que está negativa. Así le pongo negativo. Y dice fuerza, el coseno de 49. Y luego me dice menos RAX. Y ya lo conocemos RAX. Y RAX es 32. ¿Qué hacemos aquí? Aquí nada más hay que multiplicar esto. Este se queda igual. Así lo dejamos. Más por menos me va a quedar aquí menos. Y me quedaría, volvemos a usar calculadora. Y me quedaría 93 por punto 65 y me dice que dan 60 punto, así lo ponemos, 60.756 menos 32 igual a 0. Sumamos, pues va a ser 92, ¿no? Igual 92 negativo, queda fuerza AC menos 92.756 igual a 0. Y me dicen que despejemos la fuerza C. Está negativa, es kilonewton, tensión. ¿Qué indica eso? Aquí tengo mi nodo A que jala, esa es tensión. Esta es que comprime, va hacia el nodo, Entonces yo ya tengo otra fuerza, lo voy a anotar por acá arriba, porque luego borro y no voy a calcular otra vez. 92.756 tensión. Terminamos ahorita el nodo A y calculamos dos fuerzas internas. ¿Cuántas fuerzas hay que calcular? Si tengo 7 nodos, acuérdense la fórmula, el doble menos el 3 de los triángulos. 7 por 2, 14, menos 3, 11. Las de rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevamos dos fuerzas. ¿Con qué nodo me voy a ir? Dijimos que era con el otro extremo. Y esto ya lo vamos a borrar. El ángulo ya lo anoté, así que no hay problema. Borramos esto. Y borramos esto también. Si a mí me dicen que calcula el nodo G, pues sí lo puedo calcular. Pero si me dicen calcula el nodo F, el F son 3 fuerzas desconocidas, no lo puedo hacer directo. ¿Qué tengo que hacer? Resolver el nodo G, únicamente la fuerza vertical, y después haríamos el nodo F completo. Pero ahorita vamos a hacerlo todo. Es con el diagrama. Entonces vamos a poner el diagrama de G. Chequen que G está acá abajo, entonces el diagrama lo hacemos así. Aquí va a estar el eje Y. Bueno, va para abajo esto. Acá está el eje X. Después de eso, a mí me dicen, hay que señalar las fuerzas que hay. Aquí está la G, el nodo G. Entra una fuerza de arriba, así, de 10 kilonewton. Aquí hay una fuerza de reacción, RGY, que ya la conocemos, 139.055. Fuerza desconocida, va para acá. Se llama fuerza G y va a E. Entonces pongo G va para E. Fuerza de G a E. Va para arriba. La suponemos de tensión. Y me dice que es la fuerza G va para F. ¿Y qué hacemos? Ya no tengo más fuerzas,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya está. Y otra vez se presenta de que el ángulo es el mismo, pues es el mismo. Vamos a analizarlo aquí. Cateto opuesto, 7. Adyacente, aquí está el ángulo recto, es 6. Y va a quedar 49.398 grados, ya lo tenemos. Una fuerza que resulte que hay un ángulo, aquí hay un ángulo, pues produce dos componentes. Va para el de arriba y le pongo F de G a F, pero es componente Y. Va para el lado izquierdo, así que tengan aquí cuidado. Fuerza GF en X. La puse hasta arriba porque aquí está muy pequeño, no iban a checar. Ya no tengo más fuerzas. Empezamos entonces con estas ecuaciones de equilibrio. Y voy a empezar con la componente Y. En Y tengo este de arriba, pero para arriba son 3. 1, 2, 3. Y es lo que vamos a hacer. Y nos quedarían. Dice primero, no importa el orden en que los pongan, RGY. Voy a poner primero, positivo va para arriba. 10 va para abajo, negativo va para arriba. Dice fuerza interna que va de G a F, si es Y, voy a poner el producto de seno del ángulo que es 49.398. Otro, vimos 1, 2, 3. Ya tenemos los tres. Sustituimos. RGY dice que vale 139.055. Este se baja. Fuerza, la incógnita. Y pongo el valor de seno. Ahí está. Me dicen, haz estas operaciones. Y hacemos las operaciones que nos están diciendo ahí. O sea que necesito calculadora de nuevo. Esto no, sino las que siguen. Aquí resto. Van a quedar 129.55. Reacomodo primero número. Luego la incógnita. Ya quedó. Y si quiero despejar la fuerza GF, está sumando, la paso restando. Y me quedarían 0.759 FGF. Está sumando, pasa restando. Quiere decir que me va a salir una fuerza de compresión. Está multiplicando. Dice, pasa la dividiendo entre esto. Vamos a checar qué dice la calculadora. Y quedan 170.032 kilonewton es de compresión. Anotamos otro dato aquí. Fuerza GF igual a menos 170. Yo nomás lo estoy anotando ahí. Es de compresión. ¿Qué hacemos? Resulta que yo ya tengo otra fuerza. La fuerza GF, que salió de compresión. Nada más es para mantenerlo en limpio. Aquí está, para que la visualice mejor. Ya terminé la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora empiezo la de X. Vuelvo a analizar. Sumatoria de fuerzas en X, ¿cuál es? Aquí hay una. Va para el lado izquierdo. Otra va para el lado izquierdo. Y ya no tengo más. Nada más tengo estas dos. Ya no hay otra. Entonces así la pongo. Va para el lado izquierdo. Lo hacemos así. Menos fuerza GE. Negativo. Esta también es negativo. Menos fuerza GF. Y me dice que como es X, ponemos coseno del ángulo. Aquí está el ángulo. Ya no tengo más fuerzas. Solo tengo dos horizontales. O sea que es dos. ¿Qué voy a hacer? Pues despejo la que es incógnita. Y mi incógnita es esta. Esta es desconocida.
Esta la acabo de conocer, voy a sustituir aquí el valor. Y queda menos fuerza GE, así con todo y signo lo ponemos negativo, 170, por el coseno, más 0.65, y ya no hay más. Hay que usar calculadora ahí, y me va a quedar GE menos por menos da más. Déjenme usar la calculadora, y quedaría esa cantidad 170, negativo la multiplique por 0.65 y me queda 10,521. Eso es lo que dice aquí. Vamos a checar. Sí. Ok. Dice 0.520. Como ya había tomado la anterior cifra completa, aquí es 0. Yo necesito despejar esto. Más cómodo, lo pasamos para acá, para que no me salga la variable negativa aquí. Propiedad de simetría es como si fuéramos a poner un espejo. Nada más lo giramos, no cambio los signos. Le pongo que son kilonewton tensión. Y acabo de obtener otra fuerza, que la voy a poner de este lado. Yo tengo que ir anotando todo. Y este es de tensión. Acabamos de resolver otro nodo, G, y conocimos otras dos fuerzas. Entonces, las fuerzas que ya conocemos, 2 del nodo A, 2 del nodo G. Entonces, si ya resolví G, ya puedo resolver la F o la B. ¿Por qué la D no? Porque son 4 incógnitas, imposible. Aquí son 3 en la E, tampoco. Y en la C también son 3. No se puede. Continuar con F o continuar con el nodo B. Vamos a continuar con el nodo. Borramos el nodo G. Borramos el nodo G. Voy a continuar entonces con los nodos. Los nodos superiores son los más laboriosos, ¿sí? No difíciles, laboriosos, porque son más, tienen más fuerzas por todos lados, externas e internas. Así, después de borrar, empezamos. Ahora sí, dice, vamos a continuar con el nodo F. Con el nodo F, y quedaría, aquí nada más le pongo nodo F. Este es el nodo. Tienen que tener cuidado con los diagramas, ¿eh? A mí me dicen, haz el diagrama, pues hacemos este diagrama, la fuerza va de arriba, acá está la F, aquí la voy a poner, este es mi eje Y, va para acá eje Y y va eje X. Aquí, en el origen, vamos a poner en el origen el nodo, ahí está el origen. Ahora sí, a mí me dice que entra una fuerza, aquí, una fuerza de 80 kilonewton. Luego hay una fuerza hacia el lado derecho que quedaría 12. Aquí dice que es 12 kilonewton. Recuerden que aquí está el eje Y, ¿eh? Entonces, pero es en F, ¿qué hacemos? Nos faltan estas fuerzas. Hacia el lado izquierdo, una fuerza de F a D. Solo nada más chequen las letras. Aquí hay una y hay otra. Suponemos de tensión y la fuerza me dice que va a ser de F a G. Ya conocemos ese dato. Otra fuerza de tensión la suponemos de F a E. F a E. La primera F es la fuerza. Y ya no tengo más. A ver, checamos. 1, 2, 3, 4, 5. No hay problema. Ya está. Entonces, nada más voy a poner que ya al nodo F, ya se borró todo. Ahí está el nodo F. Recuerden,
aquí hay un ángulo, aquí hay otro. Por aquí dice, busca este ángulo, pues el cateto opuesto sigue siendo 7 y el adyacente lo mismo. Dice, aquí está mi ángulo recto, acá arriba. Cateto opuesto a la altura, 7. Adyacente es esta parte. El adyacente es la mitad 12, 6. Y cuando saque el ángulo de tangente a la menos 1 sigue siendo 49.398. Lo mismo. Para este lo analizamos igual. De este lado. Aquí lo partimos y me dice, este ángulo, ¿cómo lo conozco? Cateto opuesto, entre 6. Y me va a quedar lo mismo. Entonces, cuando ya hayamos sabido que el ángulo es el mismo, chequen. Este va hacia abajo, y la fuerza va a ser, la fuerza es F, FE, componente Y, porque es de este. Nos queda hacia la izquierda, FE, X. Aquí hay otro, hacemos lo mismo a la derecha. Cuidado con los sentidos. La flecha está hacia la derecha, hay que ponerla así. Hacia abajo, F, F, G, Y. Y ahora yo les dije que lo único que iba a pasar aquí es que está más laborioso, porque se incluyen dos fuerzas más. Entonces, sumatorio en fuerzas en Y. Lo mismo, es una repetición. ¿Qué fuerzas? Aquí hay una, 80. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Tengo 3 fuerzas. Es lo que me están diciendo. Entonces, es lo que vamos a poner. ¿En qué orden? No importa. Va para abajo, 80. FG, como es componente en Y. Ya saben que hay que usar seno, porque todos los ángulos los sacamos con respecto al eje X. Ahí está. Negativo va para abajo, menos fuerza FE, seno de 49.398. Y mencionamos que había solo 3 fuerzas. 1, 2, 3. Y está, los 3, nada más. Voy a sustituir. ¿Qué sustituyo? Solo tengo un dato desconocido. ¿Y cuál viene siendo? FG. Ya lo tenemos. Entonces, el desconocido es este. Fe. Empezamos a sustituir los datos que se tienen. Y me quedarían. El 80 lo dejamos igual. Este ya lo tenemos. FG, que es lo mismo GF, 170,032. El seno, 759, menos la fuerza FE, es la desconocida, por eso la rayé, igual a 0. Solo tengo que efectuar esta multiplicación y cuidado con los signos. El 80 baja igual, menos por menos da más. No sé cuánto me va a quedar más. Vamos a hacerla. Y quedaría 129. Solo voy a reacomodar así. A mí me dice, solo multiplica esto y menos por menos, más. Y aquí me dicen, hay que efectuar una resta. Pues efectuamos la resta. 129. Y dice que le reste 80. Pues quedan 49. Quedan 49 positivo. 0,54 menos este término, donde tiene la incógnita. Está sumando, pasa para acá restando. FE, lo paso negativo, así. Está multiplicando, pasa dividiendo. 49,054 entre 759 me va a quedar una fuerza de tensión. Y nos queda, déjeme dividirlo, entre, queda 64
kilonewton es de tensión. Aquí le pongo que esta fuerza me salió de tensión. Entonces yo sigo anotando aquí fuerzas, porque después las voy a usar. 64, esta es tensión, tensión, compresión. Hicimos sumatoria. Ahora hacemos del mismo diagrama del nodo F, sumatoria en X. Pues hacemos lo mismo y quedaría en X. Analizamos. Aquí tengo una, el 12 kilonewton 2, 3, 4. Son 4, ¿eh? Checamos. Aquí dice que el 12 va a la derecha, lo pongo positivo. Va a la izquierda, F, FD, negativo. Va a la izquierda, negativo el F, FE, como es X, el componente, seno de 49, 398. Este es positivo, más fuerza FG, y sigue siendo coseno del mismo ángulo. Y me dicen, resuelve eso. Pues para resolverlo, otra vez hay que poner datos conocidos. ¿Cuál será la incógnita? Vamos analizando. Esta es la incógnita porque FE la acabo de poner, FG, acá está arriba. Entonces, primero chequen cuál es la incógnita, porque luego hasta la sustituyen el valor y despejan otra que ya tenían. Entonces quedaría lo mismo menos. Esta fuerza ya la tenemos, entonces Fe es 64 por el coseno, punto 65. Ese coseno, qué raro que me hayas equivocado. No, sí queda. A ver, veamos, entonces es la fuerza Fe, yo la copié de, que ya lo teníamos calculado, coseno, seguimos con los datos. Esta también la tengo, FG o GF da lo mismo, pero esta salió negativa. El coseno lo siguen poniendo lo mismo, punto 65 nada más sale así. ¿Qué hago? Solo quito paréntesis. Vamos a dejar ahorita solo este término. Menos por más da menos. Y me quedarían. Por 42,009. Más por menos, hay que hacer otra multiplicación. Y queda 110.520. ¿Qué hacemos ahora? Pues hay que despejar, hay que dejarla sola, pero tengo aquí estas cantidades, pues nada más hay que hacer suma y resta y listo. Y me quedaría el 12, dice que le reste 42 con sus respectivas milésimas y 110, y nos queda 140 menos FFD igual a 0. Pero me dicen que despeje la fuerza FFD. Entonces, me dicen a mí, despeja esto. Para despejarlo es más fácil pasarlo para el lado derecho. Como no tengo espacio, lo paso para el lado derecho. Hacemos propiedad de simetría y solo me queda este valor. Así. Compresión. Este dato lo sigo anotando por acá arriba. Este de compresión. Y hemos encontrado ahorita otra fuerza. Llevamos por ahí
Si ya resolví 3 nodos y cada nodo resolvemos 2 fuerzas internas, por lo tanto, ya conocemos 6 fuerzas. G y F. ¿Cuál sigue? Vamos a ver cuál sigue. Más bien es cuál se va a poder, porque todavía por ahí hay un nodo que no se puede. Esto lo sigo borrando. Este lo sigo borrando. Con respecto a X y Y, es esto de primera condición de equilibrio translacional. Y ahora sí, vamos a ver qué nodo es. Yo ya tengo, esta ya la tengo, conocida. En la G ya conocemos esta. En la F conocemos FD. ¡Oh! Y no la anoté, qué emoción. No anoté la DF. Si alguien por ahí tomó impresión de pantalla o algo, porque la acabo de hacer. Ahorita la vamos a tener que hacer otra vez. F si la tengo. Y no tengo la DF. Entonces, como si alguien la tiene, que tiene por ahí impresión de pantalla, a ver, no, la resuelvo rápidamente, ¿no? Aquí aparece, ¿por qué no? Acá está bien, acá está, DF o FD, que es la misma. Yo pensé que ya iba a resolverla. A ver, veamos. Estos que yo puse con negro, ya lo tenemos. Entonces, pero hay unos que no se ven, entonces vamos a remarcarlos. Todos estos de color negro, conocido, ya lo hicimos. F ya lo tengo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Solo estas de rojo son las que me faltan. Entonces, vamos a analizar si yo puedo empezar con el nodo D. Estas, hay 3 líneas rojas, son incógnitas. No puedo hacer nodo D. La E. Son 3 líneas rojas, no puedo hacerlo tampoco. La B solo son 2, entonces solo puedo hacer estos 2. Vamos a hacer el nodo E, que está abajo, para repasar. Ahorita repasamos arriba, entonces ahorita repasamos el E. Ya que resuelva este, entonces ya voy a poder resolver la D. Aquí voy a hacer entonces mi nodo E. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, y el diagrama está acá abajo. Entonces aquí está el nodo E, acá está abajo. Entonces vamos a hacerlo así: eje Y, mi plano cartesiano, siempre así, y luego este es X. Aquí me dice que voy a poner mi nodo. Se supone que la letra debe ir exactamente en el vértice, pero pues rayo tanto que luego no se ven. Entonces aquí pongo así. Vamos a poner todas las fuerzas externas e internas que actúan sobre el nodo. Y vemos, aquí hay una fuerza. Suponemos la fuerza de tensión EF. A la derecha, fuerza eje. Aquí va una para arriba de 9 kilonewton. Vamos para acá, suponemos de tensión SM. Esta es incógnita. Suponemos también esta fuerza es incógnita, ED. Recuerden que después de poner todo esto, me dicen que esta fuerza tiene un ángulo, va a ser el mismo. Si no lo creen, así lo hacemos rápido. Aquí está el ángulo. Cateto opuesto, 7. Adyacente, 6. Ya, listo. Entonces, veamos. Esta es mi fuerza, ED, componente en Y. Importante, ¿eh? Va con el sentido de la izquierda. Fuerza, ED, X. Nos vamos de este lado. A la derecha, porque va el sentido a la derecha. Fuerza EF en X. Hacia arriba, fuerza EF, Y.
muchas fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y. Ahí van. 1, 2, 3. Paralelas son 2. Aquí hay otra, 3. Ya no tengo más fuerzas en componente Y. Entonces quedaría, voy a poner primero esta positiva, componente Y. Acuérdense que vamos a usar el seno de 49. Y está, va para arriba, 9 kilonewton, positivo así. Esta quedaría fuerza F, seno de 49.3. Ya no tengo más, hay que contarlas. 1, 2, 3. Ya está. ¿Cuál será la incógnita? Estamos haciendo el nodo E. Pues la incógnita es ED. Porque F ya la tenemos. Y entonces vamos a estudiar el nodo ED. Y quedaría, esta es la incógnita. Esta. Ya voy a poner los datos que sí tengo. Los conocidos. Aquí tengo esa fuerza EF. Ya la conocí anteriormente. Solo la copiamos. La de seno es lo mismo en los dos lados. Y luego, pues nada más quitamos paréntesis. Esta la voy a reacomodar. Acostumbro primero número y luego la incógnita. Más por más, pues aquí va a dar más. Y me dice que multiplique. Vamos a multiplicar estos dos. El 64 por, me quedan 49,054 igual a 0. Por ahí dice que le sume 9, pues van a ser 58. Entonces, este se queda igual. Más que le sume, pues va a ser 58 con las milésimas respectivas. Está sumando, hay que dejar solo ese término. Y si se observan, ya es pura repetición. Solo tienen que checar los sentidos del acceso. Eso es lo importante. 58,054 entre 0.759. Y esta va a ser de compresión. Me dice que el nodo va a comprimir así la fuerza este brazo al nodo E. Y quedaría, dejen usar calculadora otra vez. Me dice que el 58 lo divida y me quedaría 70 kilonewton. Y esto es compresión. Vamos a anotarlo antes de que lo borre. Dice que va a ser E de menos 76.487. Esta es compresión. Todos son kilonewton, ¿eh? Ahí se está poniendo en kilonewton. ¿Y qué hacemos ahora? Si me da dos fuerzas internas, una con la ecuación en Y, ya lo tenemos. Ahora hacemos con la ecuación en X. Pues hay que analizar cuántas fuerzas en X hay. Observen, aquí hay 1, 2, 3. Chequen el sentido, ¿eh? Estas son negativas porque van a la izquierda y estas son positivas, van a la derecha. Entonces, ya no tengo más otras fuerzas. No hay. Entonces quedaría, vamos a empezar con las izquierdas, no importa. Menos fuerza D, en vez de X pongo coseno. Coseno, ya cuando estén en un examen yo les sugiero que ya pongan el dato. En vez de coseno 49 ya pongan el punto 65. Esto, fuerza S. Otra vez, no, este no tiene coseno. Ese no tiene ángulo. Menos fuerza S. A la derecha, eje. Más fuerza EG. Y luego esta, positiva. F, como tiene componente en X, pongo coseno del mismo ángulo.
igual a 0. ¿Qué fuerza es la incógnita? A ver, checamos qué fuerza es la incógnita. Si estamos haciendo el nodo I, me dicen que esta fuerza ya la conozco, ED, esta ya la conozco. Y la única que falta aquí del nodo E es la S. Esta es la incógnita. Las demás ya las debo de tener. ED, lo acabo de calcular. Eje, ya lo tengo arriba. Por eso se tienen que anotar las fuerzas con un, no sé, vaya subrayando alguna cosa para resaltarlas. Y empezamos a sustituir los datos que tenemos. Dice que coseno es 0.65. No lo conocemos. Aquí sí conocemos este. Me brinqué uno. La fuerza ED la acabo de conocer. Entonces ya pongo todos los datos para que trabajamos de más. Y quedaría ED. Es esta. Si este signo es menos, así lo ponemos. Y su valor dice que es negativo. Cuidado con los signos, ¿sí? Coseno 0.65. Desconocida. Eje. Aquí está. 520. Luego, nada más como que ponga .52. EF. 64. Y dice que lo multiplique por el coseno 6.65. ¿Y eso que vale? 0. Ahí está. Y empezamos. Hay que quitar paréntesis. Y me queda. Aquí me queda. Pero cheque primero los signos, ¿eh? Menos por menos, más. Ahora sí multiplico. 49.716. Esta no la tengo. El 110, así lo dejamos. Más. Me dice que multiplique 64 por. Y me queda. Ese es el valor que me queda. ¿Qué hago? Pues hacer las operaciones estas. No pasa nada. Y me quedaría más. Me dice que son 202. Eso es lo que me dice la suma. 50, 90, sí, 202. Y nada más hay que despejar. Si observa, si este está negativo, no tiene caso pasarlo negativo, multiplicarlo por menos 1, este lo cambian para acá, positivo, y ya quedó el despeje. Kilonewton, tensión. Yo sigo anotando fuerzas aquí. 202.245 está en tensión. Ahorita resolvimos el nodo E. Entonces, si resolvimos el nodo E, todas las fuerzas a su alrededor ya la conocemos. El nodo D, este le quitamos, esto es formación de triángulo. Solo porque tiene más fuerzas a su alrededor. Más bien para explicar y que no tengan otras dudas. El B está muy fácil. Nada más tengo aquí 4 y es más fácil. A ver, veamos entonces. Primero voy a hacer el D y después el B y terminamos. Esto lo voy borrando de nuevo. Vamos borrando. Ahora sí. Vamos a continuar con, dijimos, el nodo D. Entonces, aquí ponemos. Y si voy a analizar el diagrama de cuerpo libre, de todas maneras, la mayoría de los maestros pedimos diagrama de cuerpo libre, no por hacerlos trabajar más, sino es para interpretar, porque luego aquí es más difícil interpretar. Hacemos, chequen ahora, mi eje Y, mi eje X. ¿Por qué lo he puesto? Y aquí pondríamos la D. Este es mi nodo D. Lo pongo con un círculo.
Y vamos viendo las fuerzas que entran. Arriba entra una, fuerzas externas y todo hay que checar. Aquí sale una, aquí la ponemos así. Esta la voy a poner más grande, este es X. Y me dice que es fuerza DF. Ya la conocemos, está en negro. Y luego suponemos una fuerza, esta fuerza, DE, así nada más, de tensión, va para afuera. Esta la voy a poner acá arriba, así. Y luego, aquí hay otra, suponemos tensión DC, desconocida. Otra incógnita, desconocida, fuerza DB. Y van a hacer lo mismo si quieren otra vez. Pongamos aquí el triángulo rectángulo, cateto opuesto, va a ser el mismo ángulo. Por ahí lo analizan, por favor. Y me dicen, si tengo por aquí dos fuerzas en X y Y, esta fuerza va a producir FDC en Y. Hacia el lado izquierdo es importante el sentido donde va la flecha. En X. De este lado va a ser fuerza de E, X. Hacia abajo, fuerza de E, Y. Ya no falta ninguna fuerza, es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las puse de color negro por lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues empezamos a hacer ecuaciones de equilibrio, no hay otra. ¿Cuáles? Va esta de arriba, no la puse más grande para no tapar el eje Y, quedaría positiva. Va para abajo, esta es negativa, va para abajo. Luego, se observan, hacia abajo, todas son negativas. Quedaría menos fuerza de C, seno del ángulo de 49, menos otro, fuerza de E, de seno, otra vez de 49, nada más que 1, 2, 3, negativa va para abajo, negativa, negativa, ya no tengo más. Yo ya tengo mi incógnita, es la fuerza de C. Esta la estoy subrayando, esta es la incógnita. Esta de E, acabo de obtener ahorita, por allá la puse, allá está arriba, y quedarían 115, incógnita, seno, menos esta, ya la tengo acá, de menos 76.487 y el seno es 759. Ya, estos datos los voy a seguir poniendo igual. Lo voy a ahorrar aquí, esto se va bajando igual, igualito. DC y hago menos por menos, cuidado con los signos. Menos por menos más. Entonces hacemos la multiplicación y me queda 58.053. Me dicen que esta cantidad negativa con esta hay que unirla. Y me quedan, y después la operación, estas dos, me dice que sale 56 negativo, así, igual a 0. Este es de 0. ¿Qué hacemos? Está negativo, pasa para acá positivo. Pasa positivo, aquí está. Yo no quiero el fuerza de C con un número aquí. Está multiplicando con todo y su signo. Lo van a pasar dividiendo entre menos 0.759. Y me dice que esto lo divida entre 0.75. Dice que sale menos 75, o sea, es otra fuerza de compresión. Fuerza de C, menos 75.028 kilonewton, compresión. Voy anotando aquí. De C vale 75.028. Es compresión. Sumatoria de fuerzas en X. A ver, veamos. En X, analizamos el diagrama. En X, 1, 2,
3, 4. 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Cuidado con los signos. Voy a poner primero la derecha. Positivo. Positivo. Fuerza de E, pero tiene componente en X. Aquí dice X, entonces pongo coseno del ángulo. Nos vamos con las negativas. Fuerza de B menos fuerza de B. Va para el lado izquierdo. Esta va a tener componente fuerza de C. Coseno de 49.39 y algo más. Por ahí tengo una incógnita. ¿Cuál? Recuerden que ahora esta ya la conocemos. Y si estamos analizando el nodo D, entonces buscamos BD. Y me dicen que la fuerza BD, ¿dónde anda la fuerza BD? Era, a ver, de B, ¿qué puse? Aquí está. Vamos a sustituirlo. Fuerza DF. Por ahí debe de estar. DF. Está hasta arriba. Dice que salió 140, 529. Es el dato que me dieron por ahí. Fuerza de E, también la conozco. Es DE o ED, va a ser lo mismo, 76.487 por el coseno. Fuerza, esta es la incógnita. DC, la acabo de calcular. Menos 75.028. Dice, aquí se me acabó el pizarrón, por punto 65 igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues nada más multiplicamos. Vamos a multiplicar. Y multiplicamos estos dos. 76.4 por... Dice que queda... ¿Quién sabe qué pasó? Un dato muy raro salió. Por punto 65. Quedan... Este lo ponemos igual. Más por menos, y ahora sí pongo el resultado, 49.716. La incógnita, menos por menos da más. Y queda 48.768 igual a 0. Yo quiero despejar esto, pero tengo 3 números, pues nada más sumamos y restamos y ya. Menos 140, luego dice menos 49, más 48, y me queda si me dicen despeja esta, la pasamos para acá, y ya la voy a pasar bien del lado izquierdo. Y me dicen que este es KN, compresión, así, C, compresión. Entonces, negativa 141.476, compresión. ¿Y qué me queda? Chequen por ahí si tienen alguna duda. Y observen, resolvimos todas excepto esta. La del nodo B. Y era la más fácil, Solamente falta esta. Y nada más les voy a dejar el diagrama de cuerpo libre para que ustedes terminen. Entonces el nodo B se lo voy a dejar de este lado. ¿Y qué restaría nada más? Nada más poner estas flechas aquí. Me dicen que solo este no. Al final se los voy a poner el diagrama para que ustedes terminen. Todo esto se va a poner doble. Y aquí lo importante es el sentido que le tienen que dar. En este caso, por ejemplo, A con B. A con B me salió, por allá dice que es compresión. Si es compresión, comprime al nodo A y comprime al nodo B. Y en medio se pone la cantidad. Ahorita no hay tiempo. A con C, tensión. Se jalan los dos positivos. Jala el nodo A y el nodo C. El C con, que ya lo borré pero este es el D. Este es el D. C
Me dice es compresión, entonces comprime así, al nodo. Para que ahorita para que vean, te les voy a decir qué les va a salir. Debe salir tensión. En el C con E, ¿dónde anda C con E? Salió tensión. Jalamos al nodo así. C con E o E con C, sí salió 200. E con G también salió tensión, sí. Jalamos el nodo así. Esta salió compresión, comprime al nodo. E con F, creo que salió tensión, EF. Sí, tensión, jalamos al nodo. D con F, donde anda D con F, salió compresión, comprime, va para así hacia los nodos. Y BD, lo acabo de hacer, comprime a los nodos, porque es compresión. Esta, que ustedes la van a hacer, esta, porque el tiempo ya se acabó, yo solamente les voy a ayudar con el diagrama. Chequen el diagrama, cómo les va a quedar. De cuerpo libre, así, bajamos, aquí voy a poner eje Y, por acá eje X. Y el nodo B dice, va a entrar una fuerza, así, de 20 kilonewton. Suponemos una fuerza, esta es conocida, fuerza BA o AB. Y esta es la desconocida, esta es la fuerza BC que no conocemos. Y tenemos otra fuerza de este lado que es BD. El ángulo va a ser el mismo y nada más les ayudo con los componentes. Va para acá, fuerza BAX, va para abajo, fuerza BAY, hacia abajo, fuerza BCY. Y una cosa, no me tienen que hacer las dos ecuaciones de equilibrio, solamente una. Empiecen con la fuerza de Y. ¿Por qué? Porque hay menos fuerzas nada más en Y. Que lo quieren sacar con la fuerza de X también se puede, pero tengo 1, 2, 3, 4. Ustedes deciden. Espero que les haya aclarado las dudas del método de nodos, de armaduras.